Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Iparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, lego al señor Daniel Tonietti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tonietti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el bicentenario. La carpa blanca en la segunda mitad de la década de los 90 fue un símbolo de resistencia política a la avanzada privatizadora sobre el Estado de aquellos años. Y a su vez marcó un límite preciso al menemismo. ¿Por qué la carpa blanca se mostró como un síntoma de todos los males del menemismo? ¿Qué lugar tiene la educación en el imaginario argentino? La escuela simboliza garantía de futuro para millones de argentinos. ¿Cuáles son las claves para que esto suceda? La travesía a pie, en burro o a caballo, en bicicleta, los kilómetros que caminan miles de chicos en este país para ir a la escuela, era una demostración de una fuerza social impactante. La Ley 1420, la que volvía obligatoria la educación de todos, marcó a fuego a generaciones de argentinos y de recién llegados al país que vieron la escuela como el primer lugar de integración social. Ahí empezaba la nación. En las escuelas argentinas se depositaban las esperanzas de ascenso social y de progreso. Por eso el país, entre tantos próceres militares, reservó un lugar para la figura de un maestro de pueblo, con un proyecto político basado en la potencia de la educación. Sarmiento fue convertido en una figura de Villiquen, en un maestro que enseñó a leer a analfabetos. Sin embargo, detrás de la imagen del padre del aula se ubicaba en realidad uno de los ideólogos de la Argentina moderna. Para Sarmiento, la escuela era solo uno de los instrumentos de un cambio más grande, político y cultural. ¿Tenía Sarmiento un proyecto de nación? ¿Tuvimos realmente un proyecto de nación alrededor de la educación? Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. Domingo Faustino Sarmiento. Si uno hiciera un repaso de la historia, no se podrían evitar ciertos hechos de la educación argentina. Las primeras ideas sobre la instrucción pública de Rivadavia, la disputa con la Iglesia por el monopolio de la educación, las ideas de Sarmiento, la Ley 1420, la Reforma Universitaria de 1918, la Universidad Obrera del Peronismo, el debate de la educación laica o libre, la Noche de los Bastones Largos, la Noche de los Lápices, el Congreso Pedagógico, la Ley Federal, la lucha de los docentes, la Escuela Shopping, la nueva Ley de Educación Nacional. Todos esos hechos diversos, contradictorios, expresan avances y retrocesos, y son capaces de mostrar el lugar preponderante que la educación fue construyendo entre nosotros. 200 años argentinos son 200 años de educación argentina. ¿Por qué a la Iglesia le interesa tanto la educación?
Bueno, justamente eso habla de la potencialidad del campo educativo. En el campo educativo se juega lo que una sociedad considera que es valioso, que tiene que transmitir a las nuevas generaciones. Todas esas definiciones tienen que ver con lo que una sociedad considera que es válido, que quiere conservar y que quiere transmitir. De ese modo, la educación sería como la matriz de una sociedad. En buena medida, sí, efectivamente, y su reflejo. Bueno, ¿entramos? Entremos. Facundo es un libro maravilloso, además de que es sumamente interesante leerlo en términos literarios. La producción que hace Sarmiento en él es fantástico, pero además él está escribiendo con función estatal y funda además con este libro una dicotomía que va a estar permanente durante mucho tiempo en la historia argentina, que es esta idea de la civilización versus la barbarie. Hay una idea de que para que algo del orden de la civilización se desarrolle, hay otra cosa que tiene que ser reprimida, todo aquello que le entiende con la barbarie. ¿Qué hubiese sucedido en la educación argentina si no hubiese existido una figura como la de Sarmiento? La verdad que Sarmiento es de las figuras más contradictorias y a la vez más interesantes, más potentes de nuestra historia. Uno puede encontrar en él, por un lado, un proyecto sumamente democratizador, sumamente progresista para lo que la época era, y a la vez elementos fuertemente restrictivos dentro de su mismo pensamiento, dentro de la misma persona. Digo muy progresista porque la verdad que él concebía a la educación como una herramienta de igualación social, que persiguió la pretensión de igualación, que no era frecuente para la Argentina de ese momento, ni siquiera para varios de sus contemporáneos, y tampoco lo era para buena parte de los países extranjeros. ¿El peronismo permite el acceso a determinados derechos laborales, a la renta, a la distribución de la riqueza, a un sector de la sociedad que hasta ese momento no podía acceder? En el caso de la educación, ¿en el peronismo sucede algo parecido? Sí, el sistema educativo se expande mucho durante el peronismo. En un punto se expande el sistema educativo que había sido concebido mucho antes. Solemos decir a veces que hay un arco allí de desarrollo de Sarmiento a Perón. O sea, aquella vieja idea que Sarmiento había producido de convertir a la República en una escuela termina de expandirse respecto de la cobertura, respecto de llegar a todos lados, respecto a extender los niveles de la enseñanza durante el peronismo. O sea, el proyecto de convertir a todo el país en una escuela, como decía Sarmiento, lo termina de concretar Perón. Sí. Muchos peronistas no estarán de acuerdo. No estarán de acuerdo en eso, es probable. Y sarmientino ni hablar. Bueno, ahí hay un tema. No es la tradición liberal en la que ellos buscan anidar, pero en términos de la estructura del sistema, esa estructura que Sarmiento le da, donde el Estado es el primordial ejecutor de la educación, esa matriz estadocéntrica, de hecho, el peronismo la sigue desplegando. Hola, mami. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Vos tenés unas fotos mías de cuando estaba en el colegio, en la primaria? ¿Me las mandás con una moto? La educación en la Argentina de los últimos años pareció tener un solo problema: el salario de los maestros. Todo el conflicto alrededor de la educación se tradujo como un conflicto netamente gremial. Maestros contra gobiernos. Pero no solo se trata de una lucha salarial, sino también de una defensa de la educación pública. Pero, ¿qué pasa con los otros actores que componen la educación? ¿Cuáles son los participantes comprometidos en la lucha por la educación pública? Creo que en lo que acordamos es, bueno, por eso el título o el nombre del colectivo, que es Familias, es no querer ocupar el lugar del docente, pero tampoco queremos, me parece nos corresponde ocupar ni el lugar de los legisladores, ni el lugar de los sindicatos, desde nuestro lugar de familia. Bueno, esto es lo que nos estamos planteando, cómo defendemos y qué acciones tenemos que llevar adelante
Para ser vigiladores de que la función pública en cuanto, digamos, en materia de educación se cumpla. No resignarnos a que nos toque una escuela que sea por default la de los que no pueden pagar la escuela privada. Sí, a mí me parece también que con el paro docente lo que pasó es que nos obligó a tomar una posición. Estamos del lado de los maestros también, estamos del lado de la escuela pública. Realmente poder entender políticamente desde ellos, que es un derecho que cuentan los maestros, ¿no? Como cualquier trabajador que pueda expresarse. ¿Por qué hay que reunirse? ¿Por qué hay que defender la escuela pública? ¿O qué quiere decir defender la escuela pública? Y me parece que con estas preguntas están viendo que no nos quedamos quietos diciendo, bueno, la escuela mía funciona, más o menos, y me quedo en el molde. Preguntando y entendiendo, digamos, un modo de ser ciudadanos. Hola, Daniel. Tenés el contestador. Bueno, soy Marta Maffei, te estoy llamando para ver si concretamos la reunión de mañana en la que habíamos quedado. Espero que nos encontremos. Un abrazo, chau. En la región central, el cielo parcialmente nublado en el norte de Buenos Aires, máximas de 28 grados centígrados. ¿Cómo es posible endurecerlo más, ya teniendo en cuenta que es un paro que superó el 90%? Sí, en realidad el paro es por tiempo indeterminado, no hay vuelta en eso. No vamos a dejar que esto se dilate en el tiempo, no vamos a permitir que los alumnos pierdan más días de clase. Igual son herramientas que se usan siempre en este tipo de conflictos de parte del gobierno. Totalmente. Para liberarte, ¿cuánta gente participó en la marcha de hoy? ¿Si hubo algún incidente? No, ningún incidente, fue una marcha de más de 3.000 compañeros y compañeras. Este lugar te trae muchos recuerdos, ¿no? Es un lugar muy significativo por varias cosas, ¿no? Más allá de que la construcción de las leyes es importante para un país, acá se dieron luchas históricas de los trabajadores de la educación. Acá estuvo 1003 días la Carpa Blanca, que fue, junto con la Marcha Blanca, que había ocurrido más de 10 años antes, una lucha muy significativa, no solo para los trabajadores de la educación, sino para la Argentina. Nosotros logramos, en el transcurso de esos 1003 días, que lo que había sido en su comienzo, digamos, una lucha de los trabajadores de la educación, se convirtiera en una lucha popular, digamos, ¿no? Nosotros acá reunimos más de 2 millones de firmas de argentinos que pasaban por la Carpa y que querían dejar su indicación y su convicción de que la escuela pública no estaba de remate, digamos, más allá de lo que pensaba el menemismo y el neoliberalismo, ¿no? Y que no era lo mismo, digamos, privatizar una línea de teléfonos o un pozo petrolero que privatizar la formación de la conciencia de la gente. ¿Sigue ocupando un lugar central para la sociedad argentina la educación pública? Una de las diferencias importantes de los argentinos respecto de otras naciones, hoy mismo, es este acceso a la educación pública para todos los sectores, ¿no? Más allá de que la pobreza, la miseria y la exclusión lo recortan, ¿no? Pero el tener acceso a la universidad pública solo por el esfuerzo de estudiar es una conquista para todo el mundo, ¿no? Por tanto, la Argentina no puede cejar en esta conquista, tiene que seguirla peleando y tiene que sacar de las garras de los grupos económicos las orientaciones que le dan a la educación pública. ¿Por qué en los últimos 25 años las luchas docentes ocuparon un lugar tan importante? Vos pensás que cómo se ha consolidado la desigualdad en los últimos años, ¿no? Cómo la afectación social, digamos, repercute en las aulas. No es lo mismo que el obrero industrial que pierda su fuente de trabajo, que se achique, que pierda el salario, que ver el resultado en los pibes, que ver todos los días entrar chicos con hambre a la escuela, que ver todos los días cómo se deteriora la posibilidad del aprendizaje de niños que están infraalimentados, que están con una fuerte presencia de la miseria, de la exclusión y de la violencia cotidiana. Eso, la escuela se ha ido convirtiendo en los últimos años cada vez más en un espacio de contención social.
El apoyo masivo que rodeó a la Carpa Blanca convirtió el problema educativo en uno de los centros de toda la discusión sobre lo que significaba modernizar el país en los años 90. Porque la escuela y la educación se empobrecían al mismo ritmo que el país. Y cada maestro que ayunaba parecía representar a los miles de chicos a los cuales se les frustraba la posibilidad de su propio progreso. Allá está, mirá, fíjate, en esa misma foto, está el arbolito, que hoy es un gran árbol, digamos, que plantamos dentro de la misma carpa, y el pequeño monolito que recuerda con una estructura de cobre. ¿Todavía está el monolito? Ahí está el monolito con una alegoría, digamos, de la carpa. Tengo 17 años y siempre que iba al colegio no hacía nada. Tenía 2 o 3 hojas en mi carpeta así con tarea. Y los profesores todos me decían, no, ¿por qué no te pones a hacer algo? Yo le decía, no tengo ganas. Y bueno, entonces igual no vas a pasar, me dice. Si no... Le digo, está bien, no paso. Hasta noveno repetí una vez. En primero pasé a primero, me anoté. Tenía toda la energía como para seguir estudiando, terminar el colegio, por lo menos la secundaria, ¿no? Y después me arrepentí y dejé de estudiar cuando empecé a trabajar, que empecé a tener plata mía, que no le tenía que pedir a nadie, que no necesitaba depender de nadie para poder salir o comprarme ropa, zapatillas y todas esas cosas. Ya dejé de estudiar, dije, ¿para qué voy a estudiar si ya me puedo mantener yo solo? Sé que por lo menos lo mínimo que en cualquier lado te piden para trabajar es la secundaria. Mucha gente vi que no, por ejemplo, mis papás, mi mamá, mi papá, todo eso me decían que tenía que estudiar porque si no iba a terminar como ellos, ¿no? La mayoría de todos mis familiares, los más grandes, casi ninguno estudió, no terminó el colegio, ¿no? Para un chico que va a la escuela, no solo a aprender, sino también a comer, ¿en qué lugar queda aquella vieja promesa de la educación? Mientras sus padres se quedaban sin empleo y ellos mismos se sumaban por necesidad familiar al mundo del trabajo, la escuela devino refugio ante la intemperie social. ¿Cómo se vuelve de allí? ¿Es posible reconstruir lo dañado? Sandra, ¿cuándo se empieza a hablar de educación pública, gratuita, laica y obligatoria? El momento de debate y de producción de ideas sobre la educación pública es la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y ahí un poco las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda fueron, en particular Sarmiento, los que disparan, digamos, una amplia discusión y distintas medidas legislativas para la cuestión. Pero es de alguna manera la ley 1420 que se sanciona en 1884 el acontecimiento más importante en la medida en que ahí se da, por un lado, un gran debate sobre la educación laica y sobre gratuidad de la enseñanza primaria, ¿no? Es decir, la ley establece una serie de cuestiones importantes que tienen que ver con la gratuidad, el carácter laico de la educación, el hecho de que la enseñanza de religión se dé fuera de los horarios de clase, la gradualidad de la enseñanza y el hecho de que la educación también, que es una cuestión importante, se dé de acuerdo a los preceptos de la higiene. Entonces, ese fenómeno, digamos, ese acontecimiento, que es un debate legislativo muy fuerte en ese momento de fuerte confrontación entre católicos y liberales, marca ahí un punto de partida muy importante que después va a dejar su impronta en todo el siglo XX. Me gustaría ahora preguntarte por la reforma del 18, la reforma de 1918. Fue un proceso de emergencia juvenil en la Universidad de Córdoba a partir de una serie de conflictos que se habían suscitado relacionados con un diagnóstico que tenían los estudiantes cordobeses respecto del anacronismo y del atraso de la Universidad de Córdoba, en ese momento una universidad de fuerte presencia clerical y ligada con los grupos oligárquicos de Córdoba. Y quizás el documento que muestra, digamos, esos ideales de la reforma del 18 fue el llamado Manifiesto Liminar, escrito por Diodoro Roca, que sintetiza de alguna manera las consignas más importantes de ese proceso de emergencia juvenil, que son centralmente la autonomía universitaria,
el co-gobierno estudiantil, es decir, la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, y también la idea de asistencia libre a las clases y de concursos periódicos de los docentes, ¿no? Es decir, esos son quizás algunos de los principios más importantes que marcan un reclamo también de derecho a la participación por parte de los estudiantes en el gobierno de la universidad, y también la idea de que la universidad sea una especie de pequeña república democrática. En términos educativos, ¿el periodo del menemismo fue tan devastador como la dictadura? Fue muy devastador porque, en otro sentido, en el sentido de que en los años 90 se combinó de manera dramática el proceso de empobrecimiento de la sociedad argentina, el cambio de estructura social de la Argentina, ¿no? Lo que los estudios de la época llamaban la aparición de los nuevos pobres, de aumento de los índices de pobreza que alcanzan índices fatales a finales de la década del 90. Digamos, lo que se produce, que eso es contemporáneo a un proceso de retracción de los presupuestos públicos para la educación, que hace que una población más empobrecida accede a instituciones también más empobrecidas. Los proyectos de los años 40 y 50 sobre educación técnica suponían el desarrollo de una Argentina poderosa e industrial. Los hijos de los obreros aprendieron en la escuela el oficio con el que luego se integraron a las fábricas como nuevos trabajadores para reemplazar en el esfuerzo a sus padres. Hoy, la sola idea de conectar el mundo de la educación al de la producción tiene una fuerza que cautiva y hace pensar en los desafíos futuros de un mundo cada vez más desarrollado, que necesita mano de obra muy calificada en sus industrias. ¿Podremos? Bueno, si nos remontamos un poco a la década del 90, evidentemente la situación de nuestra empresa estaba muy a las claras de que había una especie de desmantelamiento. Tal es así de que de 5.500 personas que habitábamos esta empresa, habíamos quedado allá por el año 93 1.000 personas. Hubo un periodo largo donde no se construyó o no hubo ningún tipo de actividad. Lo único que funcionaba en la empresa era la escuela, que seguía firme pese a las consecuencias económicas que se vivió en ese entonces. El chico de la foto, ese que fui, jamás debe haber imaginado este destino. Mucho de lo que soy se lo debo a la educación pública. ¿Qué soñaba yo dentro de ese guardapolvo? ¿Y qué soñaban mis maestras para mí? Es un misterio. Sin embargo, sé que tengo una deuda, una gran deuda con esos sueños. La educación en la Argentina fue y es un conjunto de promesas. El ascenso social, la igualdad de oportunidades, la democratización del conocimiento o, más sencillamente, la posibilidad para todos de tener un futuro mejor. Un balance posible, al filo del bicentenario, es que no estamos dispuestos a renunciar a esas promesas, y eso no es poco. También la mirada sobre la historia nos implica pensar otros caminos que no sean necesariamente restaurar algo de lo ya conocido, mirar, examinar, corregir injusticias para renovar y repensar la educación en una nueva época, en esta época en la que nos ha tocado vivir. Me parece que en la Argentina lo importante es recuperar y conservar una larga tradición de educación pública, pero al mismo tiempo no solo conservarla críticamente, sino transformarla y mejorarla. Eso implica políticas nuevas, políticas que tienen un desafío presupuestario por un lado de financiamiento, pero también un desafío en torno a la profundidad con que se diagnostican los problemas del sistema público. La educación pública tiene todavía una deuda significativa con el pueblo argentino. Sustantivamente por la enorme desigualdad que hoy existe, el desafío es este, ¿no? Sustantivamente salir de la desigualdad y poder distribuir con justicia el conocimiento. Hay una distribución enormemente desigual, hay un gran fracaso sustantivamente de los pobres, por tanto el desafío de la educación es este, ¿no? Construir con la educación una herramienta que nos permita verdaderamente la promoción social.